Saludos a todos y bienvenidos a otra video lección de PrepMir. En este caso vamos a enfocarnos en reumatología, específicamente en artritis reumatoide. Un tema bastante repetido, bastante dicho, bastante complejo y muy nombrado en los exámenes MIR. Así que vamos a comenzar. Muy bien, entonces la artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica que afecta de forma electiva la membrana sinovial, que se compone de la diartrosis, las vainas tendinosas y las bolsas serosas. Ok, entonces tenemos la epidemiología, que la prevalencia en España es del 0,4%, convirtiéndola en la patología reumática autoinmune más frecuente por una predilección del sexo femenino y edad pico entre 40 y 60 años. Con respecto a la etiología, tenemos un factor sorpresa que no es tan sorpresa y es que la etiología es desconocida. El disparador es la exposición a un factor ambiental desconocido en un sujeto genéticamente predispuesto. Entonces los factores implicados son el sexo femenino por los estrógenos, que tendrían un papel permisivo en la formación del autoanticuerpo en este caso, y la predisposición genética, que es la asociación más fuerte con los alelos de DR4 y DR1 del locus HLA DRB1. Con respecto a la autoinmunidad, pues tenemos la inmunidad humoral, el 80% de los pacientes tienen esa autoinmunidad. El factor reumatoide, que es el auto-AB dirigido contra la porción Fc constante del IgG y generalmente de clase IgM, o sea IgM anti-IgG, y está presente en numerosas enfermedades autoinmunes, por lo tanto son poco específicas en este caso. Y el antipéptido cíclico citrulinado y la citrulinación es la modificación posttraduccional que produce neoantígenos. Hay una alta especificidad en esta prueba, más de un 90% en predictores de artritis reumatoide, porque aparecen antes también del desarrollo de la enfermedad. Está la inmunidad mediada por células, que es una sinovitis inflamatoria que conlleva un aumento de los linfocitos T y eso genera una inflamación crónica y erosión. Bueno, lo dice el nombre, que es una sinovitis inflamatoria. Con respecto a los factores ambientales, tenemos a los agentes infecciosos y ahí les dejábamos unos cuantos agentes. También tenemos las porfiromonas gingivalis, que es una periodontitis, y estas periodontitis tienen una actividad enzimática, y el humo de cigarrillo, que acelera la formación de péptidos citrulinados en los pulmones. También tenemos entre los factores ambientales una alteración de la microbiota y los últimos factores, que son los neurogénicos, y esto consiste en que las terminaciones nerviosas sensoriales liberan neuropéptidos y esto está confirmado en un papel de control del sistema nervioso central. La simetría de la artritis puede romperse por accidente cerebrovascular. Y aquí vamos a la patogénesis. El desarrollo de la patogenia parte de la pérdida de tolerancia inmunológica que evoluciona a enfermedad articular con desarrollo de sinovitis y las siguientes alteraciones articulares. Tiene una formación del pannus sinovial por hipertrofia de la membrana sinovial y erosión de cartílago articular. También hay lesiones óseas en las áreas VARE, así como en las áreas desnudas que incluyen entre la inserción capsular y el cartílago articular, y en la fase tardía entonces tenemos una anquilosis fibrosa que entra primero por cartílago y después hueso. Entonces, mencionemos cada uno de estos factores. A partir de la pérdida de tolerancia inmunológica, tenemos unos potenciales factores desencadenantes ambientales que actúan a nivel de las mucosas y específicamente de las mucosas bronquiales. En el caso del tabaquismo y el citomegalovirus, por ejemplo, o el Epstein-Barr, también tenemos la orofaringias y las intestinales por diferentes microorganismos que aquí mencionamos.
En estos sitios también los factores desencadenantes inducen modificaciones posttraduccionales de los péptidos propios. Entonces, los péptidos citrulinados que transportan a los ganglios linfáticos, donde se activan los linfocitos T y B, pues la producción de anticuerpos puede proceder en años al inicio clínico de esta enfermedad de la artritis reumatoide. Entonces luego pasamos a la fase de transición, que es una pérdida de tolerancia de la mucosa en la enfermedad articular. Y procede a través de mecanismos que no se entienden completamente. Tenemos los factores articulares locales del tipo microvascular, neurológico y mecánico, y también la activación del PAD sinovial. También tenemos el mimetismo molecular, el epítopo de propagación, la activación de macrófagos a través de TBR y la activación de macrófagos mediante la unión del FCR a inmunocomplejos que contienen péptidos citrulinados. En la parte número 3 tenemos el desarrollo de la sinovitis, y en los aspectos anteroposteriores tenemos la hiperplasia de revestimiento sinovial, o la sinovitis proliferativa. También tenemos que los sinoviocitos de tipo A producen las citocinas, ya sea el factor de necrosis tumoral o IL-1 a IL-6, y estos activan los sinoviocitos de tipo B para producir diversos factores como MP. Y los sinoviocitos hiperplásicos se distribuyen en varias capas para formar vellosidades, y esto causa una hiperplasia vellosa. También tenemos un infiltrado celular de la inflamación crónica, principalmente mediada por linfocitos T y B, plasmablastos y células plasmáticas, además de diferentes también células inmunológicas, como son los monocitos macrófagos y los mastocitos también. Y por último tenemos la angiogénesis y la vasodilatación. Las citocinas producidas por las células inflamatorias inducen a esto, a la proliferación de sinoviocitos y macrófagos, a la angiogénesis, y expresión de otras moléculas de adhesión molecular. Por consiguiente, tenemos las siguientes alteraciones en las estructuras articulares. Primero, la membrana sinovial, que en este caso es edematosa, inflamada, hiperplásica e hipertrófica. También el cartílago articular con erosión, el hueso subcondral que tiene osteitis, erosiones y osteoporosis yuxtaarticular. Y en la fase tardía entonces tenemos la anquilosis. Ya en la historia natural de esta enfermedad tenemos los tipos de proceso, que es el lentamente progresivo. Este tipo de proceso lleva un curso fluctuante con un inicio lento y progresivo del daño estructural, deformidad e impotencia funcional. Y tenemos el rápidamente progresivo, que es no es de los más frecuentes. El más frecuente es el lentamente progresivo. Y la monocíclica, que es autolimitada en meses, años. Entonces tenemos la modalidad del debut, que es gradual e interior, de un 55 a un 70%, que presenta artralgia, más o menos rigidez articular por la mañana y signos objetivos de inflamación articular. La subaguda, que evoluciona en pocas semanas a artritis franca, y la aguda, que tiene un desarrollo de artritis franca en pocos días. Y tenemos un patrón de distribución por la poliartritis simétrica de tendencia centrípeta, y esto es causado así, o sea, son pequeñas articulaciones de manos y pies y las articulaciones proximales, por eso tiene esa tendencia, y de carácter adicional que se añaden nuevas localizaciones sin resolución de la artritis en las localizaciones previamente comprometidas. Estas más raramente son de comienzo único o oligoarticular. Otras formas peculiares de aparición son de un comienzo similar a la polimialgia o un comienzo palindrómico. Muy bien, hablando un poco de la clínica, tenemos que mencionar las manifestaciones articulares y las articulaciones más afectadas por orden de frecuencia, que son
Primero las articulaciones interfalángicas proximales, después las articulaciones metacarpofalángicas, muñecas en casi todos los casos, y las metatarsofalángicas e interfalángicas proximales de los miembros inferiores después, dígase rodillas y tobillos en mayor frecuencia. Ya los signos y síntomas varían dependiendo del paciente. Sin embargo, aquí enumeramos todos en caso de que se presente alguno de ellos. Primero tenemos el rubor, que generalmente está ausente debido al sitio profundo de la inflamación y la pobre participación de los tejidos blandos. Tenemos el tumor, que es causado por un derrame intraarticular. Tenemos el calor, tenemos el dolor, que es un dolor inflamatorio ardiente, a menudo palpitante, y es exacerbado por el movimiento y la carga, no cede al reposo y es un dolor típicamente nocturno. Y también tenemos entonces la función la ESA, que es una rigidez matutina o después de la inactividad prolongada con una duración mayor de 1 hora, la limitación análgica de la articulación y hasta anquilosis. Bueno, mencionando ahora las articulaciones, pues empezamos con las manos. Para la afectación de la mano tenemos dos etapas, que es la fase temprana y la fase tardía. En la fase temprana tenemos una tumefacción fusiforme y una hinchazón de la parte metacarpofalángica, con una desaparición del surco que los separa. Y en la fase tardía, pues tenemos entonces unas deformidades permanentes, que serían, por ejemplo, la desviación cubinal del dedo en un sufrimiento, los desplazamientos de la punta, por ejemplo, la deformidad en cuello de cisne, o la deformidad de botón, la deformidad de martillo o pulgar Z. Tenemos también la mano jorobada de dromedario y la mano jorobada de camello. Proseguimos con el pie, que tenemos primero el antepié. O sea, vamos a dividirlo en antepié, en tarso y en pie trasero. El antepié es el único que tiene la participación frecuente, o sea, más frecuente de los tres. Entonces, en el antepié hay una deformidad en el antepié triangular, que consiste en una subluxación plantar de las cabezas de los metatarsianos y el dedo en valgo, que eso se ve bastante frecuente a nivel clínico. También los dedos en martillo, que causa una hiperextensión y una flexión del dedo, y los dedos pierden contacto con el suelo. Entonces se pierde el papel de los dedos en la fase del empuje del paso, o sea, esto da origen a una alteración de la marcha. Y tenemos el aumento de carga en el retropié, y esto causa una hiperkeratosis, vasculitis y úlceras. Entonces en el tarso tenemos la planitud, que es un arco plantar longitudinal plano, y en el pie trasero, que es tan poco frecuente, pues tiene su propia normalidad, que hace que no conecte también con el piso y hace lugar a una alteración de la marcha. Las muñecas, tenemos en el síndrome de Caput-Ulnae, que es una luxación dorsal del extremo distal del cúbito, el signo de la tecla de piano, y también el estiramiento hasta la rotura del tendón, que es el bendición de mano. También tenemos una hipertrofia sinovial y un acortamiento de la muñeca debido a la erosión de las estructuras osteocartilaginosas. En el codo tenemos la limitación de la extensión y la anquilosis en flexión, que es tardía. También esto da lugar a la bursitis del olecranon. Y aquí entonces vamos a ver varias imágenes de algunos ejemplos. Primero tenemos la desviación cubital, también el Caput-Ulnae con mano bendita, la deformidad triangular del antepié, la deformidad del botón y el dedo de martillo. Y nos vamos a rodilla y tobillo, columna cervical y otras manifestaciones. La rodilla tiene el interés frecuente y temprano, es normalmente frecuente haber lesiones en la papeleta rotular, y esto también puede generar el quiste de Baker, que es un quiste sinovial de la cavidad poplitea.
Esto causa una limitación de la flexión-extensión, compresión de los vasos venosos y una ruptura con un derrame del contenido en los planos faciales de la pantorrilla. O sea, una pseudotromboflebitis. En el tobillo, no tenemos que es raro al inicio, pero cuando está presente es grave y es rápidamente progresivo. Y tenemos un dolor en la ingle que se irradia a la rodilla y dolor en las nalgas, y eso puede causar anquilosis en unos pocos años. Con respecto a la columna cervical, pues tenemos la articulación atlo-odontoidea. Eso causa una erosión dental axial, laxitud del ligamento transverso, subluxación posterior craneal del diente, y esto lleva a una compresión de la médula espinal. Las articulaciones interapofisiarias, bueno, pues tenemos aquí el déficit de la estabilización posterior, la espondilolistesis, la compresión de la médula espinal, que conlleva la compresión de la médula espinal. Y las manifestaciones que son raramente articulares, tenemos la tendosinovitis, como el túnel del carpo, y también tenemos la bursitis, como la bursitis del olecranon y la bursitis del hombro y de cadera. Ya con respecto a las manifestaciones que son fuera de las articulaciones, sí, tenemos manifestaciones extraarticulares, pues contamos con los nódulos reumatoides en el cuero cabelludo, que son nódulos subcutáneos de consistencia dura elástica que se desarrollan a nivel superior y son extensorios y dan presión también. Esto está en otras áreas del cuerpo como en los codos, en el antebrazo, en el tendón de Aquiles, en el sacro y en el cuello. Y tiene un área central a nivel histológico con necrosis fibrinoide y rodeado de macrófagos, empalizada y borde de fibroblastos y colágeno. Se encuentra en el 20 al 30% de los pacientes y se asocia a una posibilidad para artritis reumatoide. Y también es más frecuente en el género masculino y es un pronóstico grave que da aquí. La vasculitis cutánea, pues es una expresión de vasculitis reumatoide sistémica necrotizante tipo PAN, generalmente subclínica, y esta puede producir lesiones clínicamente evidentes en los sitios de microtraumatismos. La púrpura palpable también, las úlceras digitales, el lívido reticularis, el pioderma gangrenoso y los infartos peringuiales son manifestaciones extraarticulares. La hipotrofia muscular periarticular, pues es debido a las citoquinas del proceso inflamatorio, o sea, a nivel muscular, y la hipotrofia muscular generalizada también puede ser una manifestación extraarticular. Con respecto a los huesos, tenemos la osteoporosis de banda yuxtaarticular y la osteoporosis secundaria generalizada y atrogénica. A nivel del sistema nervioso, bueno, pues tenemos a nivel del sistema nervioso periférico la vasculitis vasa nervorum y la compresión del EMS, también a nivel del sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central, pues tenemos el accidente cerebrovascular, el infarto medular, meningoencefalitis y las vasculitis de grandes vasos. O sea, pueden ser manifestaciones extraarticulares, no necesariamente tiene que ver con artritis reumatoide, pero puede asociarse como una manifestación extraarticular de la misma. Ya en las manifestaciones extraarticulares, pues tenemos en los ojos la queratoconjuntivitis zika, o el síndrome, que eso conlleva también el síndrome de Sjögren, la episcleritis o escleritis y la queratitis ulcerativa y la uveitis también. En los pulmones tenemos la pleuresía, bronquiolitis obliterante, hipertensión pulmonar, neumopatía intersticial crónica, que esto causa nódulos reumatoides intraparenquimatosos, el síndrome de Kaplan, que es una artritis más silicosis, una artritis reumatoide. También tenemos la fibrosis pulmonar idiopática, que esto da un patrón histopatológico y radiológico de neumonía intersticial común. A nivel de corazón, la artritis reumatoide es un factor de riesgo independiente para enfermedades cardíacas.
La aterosclerosis acelerada aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares. También tenemos pericarditis, lesiones nodulares del endocardio valvular y la amiloidosis cardíaca. A nivel de riñones tenemos la glomerulonefritis vasculítica, la amiloidosis renal y la nefritis por drogas. Muy bien, con respecto al diagnóstico, pues tenemos un conjunto de 3: diagnóstico clínico más pruebas de laboratorio más imagenología, pues entonces eso da lugar a tener el diagnóstico de la enfermedad. Tenemos los criterios ACR, que son elaborados desde 1987, y este de 1987 lo que te dice es que al menos si al menos se tiene 4 de esos criterios, pues entonces significa que el paciente sufre de artritis reumatoide. Los criterios son rigidez matutina de mayor a 60 minutos durante más de 6 semanas o igual. La artritis de 3 áreas o más articulares durante 6 semanas o más. Artritis de las manos durante más de 6 semanas o 6 semanas. También tenemos la artritis sistémica durante 6 semanas o más. Los nódulos reumatoideos, el factor reumatoide y los signos radiográficos. Entonces, si se sospecha, por ejemplo, de artritis reumatoide, pues entonces hay un consenso de que se tiene 3 o más articulaciones hinchadas, una rigidez matutina de más de 30 minutos y una prueba de Ariet positiva. Ya entonces, reemplazando por los criterios ACR del 2010, tenemos una serie de puntuaciones con cada segmento, y si tenemos 6 o más, pues entonces hay un diagnóstico definitivo de artritis reumatoide. Aquí tenemos 4 secciones en el ACR 2010 y tienen cada una puntuaciones dependiendo de la dificultad. Entonces, si por ejemplo tenemos una articulación grande, 0. Si es de 2 a 10 articulaciones grandes, 1. Si es de 1 a 3 pequeñas, 2. Si es de 4 a 10 pequeñas, 3. Si son más de 10 pequeñas, 5. En la serología, pues vemos que con los diferentes estudios hay diferencias de puntuación. Si hay una positividad completa del FR y el ACCP, pues entonces es 3. En la duración, si es menos de 6 semanas, 0. Si es más de 6, 1. Y las proteínas de fase aguda, si están normales, 0. Y si están elevadas o, bueno, anormales, entonces 1. Ahora vamos con las pruebas de laboratorio en la segunda fase del diagnóstico de la artritis reumatoide. Tenemos que en las pruebas de laboratorio, un conteo de glóbulos de células, básicamente. Y bueno, tenemos una anemia de enfermedades crónicas aquí, en este caso. También hay una leucopenia en etapa temprana y leucocitosis en etapa tardía. Y una plaquetrinosis en las fases activas de la inflamación. En los índices de inflamación tenemos la BSG aumentada y el aumento del PCR. También después hay una hipergammaglobulinemia policlonal en artritis de larga evolución. Y con respecto a los autoanticuerpos, que tenemos que el FR es el positivo en el 70% de los pacientes y es inespecífico. También tenemos el ACCP, que es el positivo en el 80% de los pacientes y ese es el que tiene más especificidad, mayor del 90%. Y ANA es positivo en el 30-40% de los pacientes, generalmente a título bajo, es inespecífico. También hay pruebas hepáticas y renales para excluir complicaciones por daño de medicamentos. Y por último, entonces, en la parte de imagenología tenemos la radiografía estándar, y es que en la fase temprana hay una tumefacción de tejidos blandos más una osteoporosis en banda y articular. En la fase tardía, entonces, hay una reducción de la línea articular más una erosión ósea de radio estrecho. Tenemos más pruebas como el ultrasonido conjunto, que es una nueva prueba importante para el diagnóstico precoz de la artritis reumatoide, ya que el derrame
intraarticular, el panus proliferativo, la angiogénesis y los cambios erosivos tempranos forman parte para diagnosticar de manera precoz un paciente que puede tener artritis reumatoide. La ecografía también es importante para el estudio de los componentes paraarticulares como la bursitis, la tenosynovitis y los quistes popliteos. Y bueno, tenemos la tomografía computarizada y la resonancia magnética como exámenes de segundo nivel. Bien, entonces vemos aquí varias imágenes y quiero concentrarme en la que tiene las características avanzadas de la artritis reumatoide con una subluxación erosiva más marcada en las articulaciones con una desviación cubital y también se observa un importante cambio degenerativo a nivel de la articulación cúbito-carpiana. También se observa osteopenia, particularmente en las regiones de las articulaciones de los dedos. Y seguimos aquí viendo estas radiografías de mano y quiero que en este caso observen bien que en las distintas radiografías hay zonas de osteopenia e inflamación y en algunos casos incluso hay erosión ósea. Tenga en cuenta la participación de las articulaciones metacarpofalángicas. En el diagnóstico diferencial tenemos que el dolor articular que involucra las manos es una presentación clínica común para una serie de condiciones, no solamente artritis reumatoide. Esas condiciones pueden ser una poliartritis viral causada por estos virus aquí presentes, otras enfermedades reumáticas sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la dermatomiositis y el síndrome de anticuerpos antisintetasa, así como los síndromes superpuestos como la enfermedad mixta del tejido conectivo. También tenemos la osteoartritis, que también presenta unos nódulos que se llaman los nódulos de Helveden. Y las calcificaciones articulares, el FR negativo, aparece en este caso, y el anti-CCP negativo, pero la ESR y la CRP están completamente normales. Y nada, aquí tenemos algunos otros ejemplos de algunas enfermedades que pueden funcionar como diagnóstico diferencial. Artritis de Lyme, ortoartritis infecciosa, síndrome de hipermovilidad y fibromialgia, artritis psoriásica, polimialgia reumática, artritis cristalina y artritis bacteriana infecciosa. Yendo entonces con la terapia, tenemos que los objetivos terapéuticos de la misma son reducir el dolor controlado o desactivar la inflamación mediante los AINES y los glucocorticoides. También enaltecer la evolución de la enfermedad, que es una terapia a base de fármacos modificadores de la enfermedad, como los inmunomoduladores o fármacos biológicos. Y por tercera parte, entonces tenemos la preservación, recuperación de la función articular con fisioterapia, rehabilitación, terapia ocupacional y cirugía ortopédica. Cabe recalcar que en la terapia la elección del tratamiento depende desde la clinimetría del paciente, es decir, la medición de los hallazgos clínicos, y el índice de la actividad de la enfermedad clínica, y ese es el CDAI, y este representa la suma aritmética de los siguientes parámetros: el dolor de las articulaciones hinchadas, la valoración PGA por parte del paciente y la evaluación AGA por el examinador. También el índice de actividad de la enfermedad simplificada, que este es el SDAI y es la suma aritmética de los siguientes parámetros: el dolor de las articulaciones hinchadas, o sea, básicamente la misma valoración. Entonces la actividad de la enfermedad es alta si la puntuación es mayor a 40, moderada si es mayor a 20 y bajo si es menor a 20 y en remisión si es menor a 5. El número de articulaciones dolorosas expresadas por el paciente pues se correlaciona con la gravedad de la enfermedad y con el estado general de salud, y todo es referido a la última semana. Y nada, entonces le dejamos este bello cuadro para que lo estudien completamente. Aquí habla básicamente de lo que harían algunos medicamentos con respecto a la terapia de la artritis reumatoide. Entonces, de los medicamentos seleccionados
¿Cuáles se usan? Bueno, de los AN puede ser indometacina, naproxeno, diclofenaco, piroxicam, ketoprofeno. De los glucocorticoides, prednisona y metilprednisolona con una dosis baja en toma única por la mañana, tanto a nivel sistémico como local. Bien. Del DMARD, pues entonces tenemos inmunomodulantes como el metotrexato, que es el fármaco de referencia, administrado una vez por semana, la sulfaracina, la ciclosporina y la leflunomida, que están en formas resistentes a la monoterapia. También está la cloroquina, la hidroxicloroquina, la sulfadiacina en formas leves. Los medicamentos biológicos están el infliximab, el adalimumab, el etanercept y así sucesivamente. También tenemos los inhibidores de la JAK2, que son el tofamicid, baricitinib, el upadacitinib y el filgotinib. Todas acaban en tinib. Aquí tenemos entonces la primera línea del tratamiento, que son los glucocorticoides, leflunomida y el metotrexato. Y la segunda línea entonces se le agrega un inhibidor de la FAMEP o JAK2 o cambiar FAMEX. Y tercera línea entonces se cambia al DMARD / inhibidor de la JAK2. El intervalo de seguimiento es 3 meses desde el turno terapéutico y el objetivo terapéutico son 6 meses. Y el metotrexato durante el embarazo no se usa, y durante los 6 meses posteriores a la suspensión del fármaco tampoco se puede usar. Pues entonces, acabando con la terapia, tenemos las recomendaciones de la ACR del 2022. Pacientes sin tratamiento previo con FARME con actividad de la enfermedad de moderada a alta. Tenemos que el FARME está en monoterapia. En este caso se recomienda encarecidamente el metotrexato sobre la hidroxicloroquina o la sulfasalazina para los pacientes sin tratamiento previo con FARME, con una actividad de la enfermedad de moderada a alta. También se le recomienda metotrexato con reservas sobre leflunomida para pacientes sin tratamiento previo con FARME, con actividad de la enfermedad de moderada a alta. Se recomienda encarecidamente la monoterapia con metotrexato sobre BDMARD para pacientes sin tratamiento previo. También están los glucocorticoides, que tenemos el inicio de un DMARD libre de glucocorticoides a corto plazo, y este se recomienda con reservas sobre el inicio de un fármaco con glucocorticoides a largo plazo para pacientes sin tratamiento previo con fármaco y pacientes sin tratamiento previo con fármaco con una actividad de la enfermedad de moderada a alta. El inicio de un fármaco sin glucocorticoides a largo plazo, mayor o igual a 3 meses sobre el inicio de un fármaco con glucocorticoides a largo plazo para pacientes sin tratamiento previo con fármaco. La hidroxicloroquina se recomienda con reservas sobre los otros fármacos, y la sulfasalazina se recomienda con reservas sobre el metotrexato, y el metotrexato se recomienda con reservas sobre la leflunomida para pacientes sin tratamiento previo con fármaco con baja productividad, actividad en la enfermedad. Hay que agregar un DMARD o un TS DMARD con reservas a terapia triple. Entre los índices, el más utilizado entre los reumatólogos es sin duda el Disease Activity Score, que es el DAS. Hay varias versiones de la puntuación de actividad de enfermedad, y la versión original se calcula con 3 parámetros. Lo cuenta en el número de articulaciones hinchadas o dolorosas, el resultado de la ESR, la puntuación de la autoevaluación del paciente sobre la salud global, que se le pide al paciente que exprese un juicio sobre su salud general actual, usando una escala analógica visual o una escala numérica de 0 a 100, donde 0 es un estado de completo bienestar y el 100 el peor posible estado de salud. También la puntuación del DAS oscila entre 0,23 y 9,87, y el dolor articular es el elemento que más pesa a la hora de determinar la puntuación global.
Actualmente se define como DAS 28, ya que respecto al anterior cuenta con 28 articulaciones, ambas hinchadas y dolorosas. Tanto un DAS como un DAS 28 de 3 variables se pueden calcular si la autoevaluación del estado de salud del paciente no está disponible, y se puede usar una PCR en lugar de ESR usando una fórmula diferente en cada uno. Y continuamos en las puntuaciones radiológicas, en la que tenemos el método Larsen, que es la evaluación semi-cuantitativa de erosiones y el estrechamiento del espacio articular, y este asigna una puntuación de 0 a 5 a cada articulación evaluada. La desalineación ósea y la anquilosis se excluyeron en el cálculo del índice. En la versión más reciente del método, propuesta por el mismo autor, se dividía el pulso en 4 cuadrantes y se excluía la evaluación de la primera articulación. En este caso es de la primera articulación metatarsofalángica y la tumefacción de partes blandas y la osteoporosis. Por lo tanto, los distritos articulares considerados son 32 para cada paciente, 16 áreas para ambas manos, 8 áreas para ambas muñecas y 8 para ambos pies. La clasificación o la calificación en este caso varía de 0 a 5 según la extensión de las lesiones, y la puntuación total está entre 0 y 160. Entonces tenemos el método de la RSN-DALE, que es el puntaje de daño y el puntaje de erosión. Aquí se examinan las articulaciones, que son las 32 que mencionamos anteriormente, y hay una escala de puntuación de daño de 0 a 5 en cada articulación en comparado con una RX estándar. Y los totales son de 0 a 200. El grado 0 es un estado normal, el grado 1 presenta cambios leves, ya sea una hinchazón en los tejidos blancos periarticulares, osteoporosis periarticular y estrechamiento leve del espacio articular. El grado 2 tiene cambios definidos ya, que es una pequeña presencia de erosiones en las articulaciones de los dedos. 3 tiene cambios más marcados, las erosiones y el adelgazamiento del espacio articular. En el grado 4 son cambios severos, y en el 5 ya hay mutilaciones y una desaparición de las superficies articulares originales. Entonces, esto puede darse por la muñeca tratada con una gran articulación, que esto es por 5. La puntuación de daño viene dada por la suma entre las puntuaciones individuales de todas juntas y está entre 0 y 200, como dijimos anteriormente. La puntuación de erosión es debido a las articulaciones con erosiones justarticulares. La puntuación está entre 0 y 32 según las articulaciones involucradas. Y recordemos que la erosión es la disolución continua de la corteza articular con un diámetro mínimo de 1 milímetro. Entonces tenemos el método de Sharp, y él fue el primero en proponer un método detallado que considera una puntuación separada para las erosiones y el estrechamiento del espacio articular. La versión más reciente del método de puntuación pues prevé la evaluación de las erosiones a nivel de 17 articulaciones para cada mano y muñeca. También hay una reducción del espacio articular en 18 articulaciones. Entonces la puntuación de la erosión varía de 0 a 5, y cuando la pérdida de la superficie articular es mayor al 50%, hay un puntaje total entre 0 y 170. El puntaje de estrechamiento del espacio articular varía de 0 a 4, con un puntaje total entre 0 y 144. La puntuación global está por lo tanto entre 0 y 314. En el método de Sharp modificado, las erosiones son en 16 zonas para la mano y 6 para los pies, y reducción de la rima, articulado en 1 o 6 distritos, respectivamente, para la mano y para el pie. La puntuación tanto para las erosiones como para el estrechamiento del espacio articular varía de 0 a 4 también, que el 0 es normal, el 1 es dudoso, el 2 es definitivo, así sucesivamente. Y se modifica el método de la escala de 8 puntos con incrementos de 0.5 para las erosiones. Aquí entonces se nos presenta un pronóstico ominoso. Es que varios factores se han asociado con peores resultados en pacientes con artritis reumatoide.
Los siguientes 4 marcadores de mal pronóstico pueden usarse para identificar a los pacientes que pueden requerir una farmacoterapia más agresiva, especialmente en las primeras etapas de la enfermedad: la limitación funcional, enfermedad extraarticular, positiva del factor reumatoide o presencia de anticuerpos anti-CCP, y las erosiones óseas documentadas radiográficamente. La evolución es variable, tendiendo a fluctuar en proporción directa al grado de la deformidad, y las mujeres mejoran durante el embarazo y empeoran después del parto. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que pueden responder los cuestionarios relacionados con este tema en nuestro sitio web y en nuestras aplicaciones de Android y iOS en la sección de Prepmir Tube. Entonces, va a encontrar una serie de cuestionarios cuando entre ahí, basado específicamente en lo que se ha tratado.